Bueno, yo creo que la diferencia es notable, ¿no? ¿De qué habla Pedro Sánchez? Pedro Sánchez habla de tener una estructura en la cual, limitando derechos de todos los demás, él confiere lo que no son derechos, sino que son privilegios ¿a quién? A los separatistas, a los golpistas, a los etarras. A todos ellos les trata de una manera que implica pisotear derechos de todos los demás. ¿Qué dice el rey? El rey lo que dice es todo lo contrario, que España tiene que seguir siendo un país de convivencia, un país basado en democracia, en igualdad de verdad, es decir, igualdad ante la ley, donde los jueces tienen que hacer su función, donde evidentemente tiene que haber unas reglas constitucionales que se tienen que respetar y donde tiene que haber una unidad de país. ¿Por qué? Porque entre todos y todos juntos hemos conseguido sacar este país adelante. ¿Qué plantea Pedro Sánchez? La antítesis de esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que empezar a valorar aquí? Miren, Pedro Sánchez, y esto lo dijo Alberto Núñez Feijóo, puede pasar a ser una triste anécdota dentro de la historia de España. España es un país muy potente. España es mucho más que el paso del Partido Socialista haciendo las barbaridades habituales a las que nos tiene totalmente acostumbrados. España es un país que es el primer imperio global de toda la historia. España es un país con una nación tan antigua que es la nación más antigua de toda Europa. España es un país que tiene empresas potentes, profesionales potentes, tiene la mejor gastronomía, tiene todo lo que podamos imaginar. Bueno, ¿es capaz de tumbarlo una persona como Pedro Sánchez? Yo sinceramente pienso, y no es por dar un mensaje optimista sin más, pienso que un país que ha sido capaz de aguantar lo que ha aguantado España será muy capaz de aguantar a Pedro Sánchez. La amenaza no es una amenaza leve, lo sé perfectamente, pero mientras contemos con instituciones como la Jefatura de Estado, como el Rey, mientras contemos con el apoyo como el que están mostrando los jueces, fiscales, en alguna ocasión hasta las asociaciones progresistas de jueces y fiscales, digo en alguna ocasión porque no falta ese momento en el cual después de decir A va y resulta que dicen B, pero lo cierto es que sigue habiendo como respuesta institucional una respuesta clarísima de determinadas profesiones, Jefatura de Estado, Guardia Civil, jueces, fiscales. Desde la propia administración del Estado, los principales sindicatos de funcionarios, no los políticos, han salido a decir basta ya, mientras que todos permanezcamos con esa sensación de que hay que defender la Constitución y España, yo veo muy difícil que un pedazo de país como España caiga dentro del desastre que está originando este señor y sus queridos amigos proetarras, golpistas, comunistas y demás. Sinceramente, no es por dar una vaga esperanza, no. Creo firmemente que en Europa sí se nos acabará escuchando, creo firmemente que este señor va a chocar directamente con la realidad de un pueblo que se defiende y creo sinceramente que un país tan potente como España no caerá por culpa de estos señores que hoy nos gobiernan. A ver si a lo largo del 24 se cumple y si no, pues en el 25. Pero vamos, un poquito de ánimo, que vienen curvas, pero las pasaremos. La Constitución es sin duda el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. Y esa unión debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país. Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección. Una ley que respalda una amplia mayoría de nuestro Parlamento, 178 escaños. Bueno, básicamente la amnistía es cargarse todo el sistema constitucional, cargarse el Estado de Derecho, cargarse el principio de responsabilidad de los políticos, cargarse el artículo 14, igualdad ante la ley, es cargárselo todo. ¿Pero qué más le da a este señor, verdad? ¿Y quién es lo que dice lo contrario? Bueno, pues ya lo han escuchado. Lo han escuchado en el último discurso del rey, lo han escuchado en todos los discursos del rey, que está permanentemente defendiendo que obviamente todo lo que este señor se está cargando, pues evidentemente tiene que existir en un país que sea un país de convivencia, sensato, normal, dentro del imperio de la ley, etcétera. Es decir, una democracia liberal. ¿Cuál es el pequeño problema? Que el rey cree en la democracia liberal. Ese no es el problema, obviamente. El gran problema es que Pedro Sánchez no cree en una democracia liberal. Cree en su poder. Pero bueno, Raúl, Sandra, os pregunto directamente, vamos a intentar analizar las 5 políticas, sé que se nos quedan cortísimas, pero las 5 políticas frontales de Pedro Sánchez contra todo lo que ha estado recordando el rey.
Esta yo creo que la aprobación de la amnistía evidentemente refleja gran parte de lo que es la voladura de una España constitucional. El rey es la cabeza, jefatura del Estado, de una monarquía parlamentaria, pues claro, evidentemente va contra todo lo que ha dicho el rey. Por mucho que luego diga, no, que si ha sido más suave, más duro, más tal, queda lo mismo, queda lo mismo. Si la esencia de lo que está defendiendo el rey es la Constitución y es España, y la esencia de lo que está defendiendo Pedro Sánchez ni es la Constitución ni es España. Efectivamente, el rey está en su papel y defiende lo que siempre ha defendido y lo que siempre ha defendido tanto él como su padre en los discursos navideños, que es, pues, defiende el Estado de Derecho, el sistema constitucional, la igualdad de los españoles ante la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Las políticas de Sánchez. No es que el discurso del rey tenga más contenido o menos, lo que hace que choque es las políticas de Sánchez, que sí que han cambiado totalmente, incluso pensando en Zapatero, que es verdad que fue el que empezó, pero no hay precedentes en lo que está pasando, especialmente en los últimos meses. Entonces, claro, cuando tienes un gobierno que va directamente contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes, avalando la agresión a los jueces con las comisiones del lawfare, promoviendo una ley absolutamente inconstitucional e ilegal como la amnistía, que liquida la igualdad de los españoles ante la ley, pues claro, el rey o se calla o lo que diga va a chocar con esa política. Totalmente. Es evidente. No hay que hacer grandes interpretaciones de su discurso, porque, insisto, la noticia está en lo que hace Sánchez, no en lo que haya dicho el rey, que el rey dice lo que tiene que decir y está en su papel. La que objetivamente estaba pensándolo ahora, si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años en España, y te lo dicen hace 2 décadas y no te lo crees. O sea, literalmente yo pienso que no te lo crees, no te lo crees. Pero tú coges aleatoriamente un discurso de Navidad de hace unos años de Felipe VI o de hace más tiempo de Juan Carlos, lo contrastas con las políticas de Sánchez y estaríamos en y el las choque mismas. es frontal. El choque es frontal. Hombre, yo he nacido en democracia, pero yo nunca, desde que tengo uso de razón, he visto una política tan radicalizada, una España tan radicalizada, un gobierno tan radicalizado, y nunca antes, también hay que decirlo, he tenido más claro de qué lado de la historia tengo que estar, ¿no? Pero yo creo que eso también le ha servido a mucha gente. Hay gente que a lo mejor, no digo que sea republicana, pero que a lo mejor la monarquía es algo que, bueno, que ni le va ni le viene, y que en el último año y en los últimos meses más concretamente se ha dado cuenta precisamente de la importancia y la necesidad de la monarquía, ¿no? Frente a lo que tenemos ahora, que, como dice Raúl, es algo que no hemos tenido ni en la época de Zapatero ni nada por el estilo. O sea, es que esto no tiene parangón en democracia, yo creo. A quien le da la razón, Pedro Sánchez, es a Puigdemont, y escúchenlo, porque evidentemente el artículo 14 de la Constitución habla de esa igualdad ante la ley de todos los españoles. La Constitución también habla de la lealtad institucional entre todos los territorios, entre todas las personas que componemos España. Miren ustedes si esta es la forma de hablar de Puigdemont, porque es que más que hablar lo que hace es darle órdenes a Pedro Sánchez, y si todos los españoles tenemos que estar sometidos a esta cosa, llámenlo dictadura, llámenlo como quieran, pero que un señor prófugo de la justicia, perseguido por haber dado un golpe, por cierto, con dinero público, malversando contra la Constitución y contra la unidad de España, tenga la chulería de hablar de esta manera, al que yo estaría encantado que no lo fuera, pero es el presidente de todos los españoles, escúchenle. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. O sea, es una forma de hablar, es una actitud en lo que ha quedado. Evidentemente, cuando el rey reclama la unidad de España, reclama la igualdad de todos ante la ley, reclama un sistema democrático, evidentemente no está pensando en que un delincuente escondido en Waterloo dé órdenes al gobierno de España para que sea alterado. El sistema fiscal, el sistema de reparto de fondos entre las comunidades autónomas, el tratamiento penal, quién es delincuente y quién no lo es, los pactos con terroristas. Pero, ¿en y es serio? Que el problema es que no es solo Puigdemont, porque es que ya no es solo Puigdemont, es Junqueras, es Nogueras, es Otegi, es todo el mundo. O sea, es que tenemos un gobierno secuestrado. Verdad, Nogueras está alcanzando hitos importantes. Lo hablábamos la chulería. Semana pasada, cómo agachan la cabeza ante Nogueras Pedro Sánchez. Es que Rufián, que se ha convertido en un quinta fila en Esquerra y es le que da unas órdenes a Pedro Sánchez que lo trata como al conserje. Estos son los que nos están gobernando. El rey apela esencialmente a la convivencia entre españoles, la convivencia regida por la ley
y por los valores democráticos del Estado de Derecho y la igualdad. Y el Gobierno tiene unos socios cuya principal objetivo es destruir esa convivencia entre españoles, porque a su razón de ser políticamente partidos como Bildu o Esquerra Republicana es que no quieren convivir con el resto de españoles que no somos catalanes o vascos, con lo cual está clara la diferencia, ¿no? Donde está el rey, que está con todos los españoles, y donde está el gobierno de Pedro Sánchez, que está con quienes... Que está contra todos los españoles. A quienes les damos asco el resto de españoles que no somos vascos o catalanes, que nos consideran además seres inferiores. Españoles de segunda, sí. Eso, africanos, con todos los respetos para los africanos. En muchos sitios se le llamaría racismo, sí, efectivamente. Es que lo es. Pero es que esa es la esencia del separatismo Bueno, catalán. violación del Estado de Derecho, que está clarísima, con todo el tema de la amnistía, violación de la igualdad ante la ley, que yo creo que está clarísima. Con este trato vamos con otra, ya la hemos visto en otro de los bloques, la famosa historia del muro, ¿vale? El muro, no les vamos a repetir esas declaraciones de Pedro Sánchez, las conocen perfectamente, hay que levantar un muro contra, y dice, perdón, que le pagamos el sueldo todos nosotros para que usted levante un muro contra nuestra libertad de ser como queramos dentro de la Constitución, porque usted le va a dar libertad a quien no está dentro de la Constitución. O sea, maravilloso. O sea, desde el telón de acero no se ha visto una apología de los muros políticos equiparable a esto. Pero bueno, vamos con otra versión de Bolaños, porque Bolaños explica quién está al otro lado del muro. Escuchen. Hasta que ustedes, los ultras del Partido Popular, le dijeron por ahí no, y rápidamente el señor Feijóo reculó y volvió a posiciones diferentes. Pero mire, ya que ustedes comparten estrategia con Vox y se manifiestan con ellos, yo tengo una pregunta muy clara. ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Y lo dice un personaje que ¿Y de está quiénes se cerrando sienten ustedes más cerca? alianzas permanentes ¿De con un partido plagado de los que matan y asesinan Sí. o del Partido Popular? Es que, hombre, de verdad, que hay discursos que de verdad que si no fuera por la gravedad del asunto te da la risa. Hay que reconocer que Félix Bolaños está haciendo méritos y oposiciones a ser frutero de la semana todas las semanas, ¿eh? Sí, le tenemos que dedicar una semana. Es absolutamente ridículo el argumento, además. Porque ese es impresentable. Los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz, en cualquier caso, son 30, 40, 50 personas, no les vota a nadie. Que no pintan nada no en estos representan momentos en España. ni a Vox ni al Partido Popular, ni mucho menos, frente a los socios que comentábamos antes de Sánchez, que tienen poder político, que tienen poder económico y que sí que son unos energúmenos violentos que trabajan para violentar la convivencia y para destruir la nación española desde las instituciones. O sea que la comparación es absolutamente ridícula, como últimamente casi todas las intervenciones de Bolaños, que yo sé que él tiene muy buena consideración de sí mismo y hay mucha gente que celebra mucho su inteligencia, pero la verdad es que en las últimas semanas sensación de sí misma, sí. Esos tantos fans que tienen los medios, no sé, les va a costar seguir diciendo lo listo y lo sabio que es, porque desde luego no lo parece. De todas maneras, hay aquí una cuestión de fondo. Vamos a ver, independientemente del gusto político que tenga cada uno, hay una serie de partidos que están dentro del margen constitucional, otra serie de partidos que están fuera del marco constitucional. Partidos que están dentro del marco constitucional, lo que queda de Ciudadanos, está el Partido Popular y está Vox. Partidos que están fuera del marco constitucional, los que conspiran y actúan contra la Constitución. Mira que es fácil de entender, ¿verdad? Está Bildu, está Esquerra, está BNG, están todos los que están apoyando este gobierno. Está el PSOE, por supuesto, porque sin el PSOE no habría esto. No sé si he citado a Bildu, pero vamos, como está doblemente contra España y contra la Constitución, lo puedo citar dos veces. Es decir, todos esos partidos Sumar, están no lo has citado, Podemos o todo lo que está a la izquierda. Sumar es un partido de apología permanente de las dictaduras y dictadores comunistas. O sea, a mí cualquier persona que me diga, no, es un partido demócrata, habrá pasado el test, ¿vale? Engañando, habrá pasado el test democrático para poder estar en el sistema español. Es un partido que su planteamiento filosófico es contrario netamente a la Constitución y a la democracia, netamente. Aquí hemos escuchado muchísimas veces quiénes son sus referentes. Si Yolanda Díaz tampoco lo esconde. Pero a mí esta historia de Bolaños señalando, diciendo con quiénes están, mire, estamos con todos aquellos que no tienen condenas por terrorismo, que no tienen condenas, algunos se ha librado de la condena, pero bueno, es que es de chiste. A mí la famosa historia de que Podemos no ha sido financiado por dinero de narcodictaduras porque el dinero lo recibían los fundadores 3 minutos antes de montar el partido, y dices, vale, venga, muchas gracias por la explicación, maravillosa la historia. Pero los que están con determinadas personas son ellos, y los que no están con nadie que tenga ninguna condena por nada son precisamente los que ellos están atacando y los que quieren al otro lado del muro. Y con 11 millones de votantes, no nos olvidemos, y con que son mayoría en prácticamente toda España, salvo donde están los socios
de Bolaños y del PSOE en Cataluña y en el País Vasco, que después de muchos años inoculando odio, etcétera, sí que han conseguido cierto éxito social. Además, es que no puedes poner en plano de igualdad a unos cuantos exaltados que hay en Ferraz con quien manda en el todo lo país. demás, partido y sobre político. todo Claro. es que los energúmenos son sus socios. Condenados por terrorismo, condenados por malversación, condenados por sedición, condenados por golpismo. En esencia no es un tipo penal, pero evidentemente eso Sí. compone el concepto político del golpismo, y eso se los llevan todos ellos. Una Y cosa surrealista. además que defienden una ideología y fomentan una cultura política que es tan despreciable como lo que representa el Cara al Sol, o más. Tan antidemocrático es lo mismo. Insisto, la diferencia es que estos son 50 frikis en una calle y los otros están en gobiernos y En un están en el parlamento. poder y son los socios del gobierno de España. Bueno, nos está escuchando Noelia Núñez. Quiero ponerle, antes de que le demos paso, quiero ponerle otra declaración de Bolaños. Ya digo que a este paso lo vamos a tener que hacer frutero del siglo. Bolaños diciendo que es el PP el que no cumple la Constitución. Lo que pasa es que, claro, cuando le escuchas esto a Bolaños, el triministro de todos los poderes, todo concentrado, hombre, llegas a pensar que a lo mejor tiene algún plan, ¿no? Dices, oye, ya que barajaron la ilegalización de Vox, ¿barajan algún tipo de persecución judicial contra el PP, estos que hablan del lawfare? Que al Partido Popular no le importa no cumplir la Constitución, no le importa desprestigiar la justicia y no le importa que el servicio público de la justicia esté cada vez más deteriorado. Y ya está, ahí se queda. Noelia, ¿cómo estás? Bueno, escuchando a Bolaños a uno le entra un sinsabor. Oye, espeluznante. viendo lo que ves cada vez que estás ahí en el Pleno, viendo los amigos de Pedro Sánchez, unos condenados por pertenencia a banda terrorista, otros condenados por secuestro, otra condenada por marcar desde un periódico objetivos para ETA, otros condenados por malversación, otros por sedición, otros por todo ello junto, otros que no están pero apoyan desde fuera, escondidos en Waterloo, que están imputados por terrorismo, otra a la que quieren librar de los delitos porque partía los contratos del Parlamento catalán para un amigo y se los fraccionaba para que se los llevase crudo. Pero los que incumplís la Constitución sois vosotros. Yo creo que lo dijo estupendamente bien ayer Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Cuando, curiosamente y sorprendentemente, desde las bancadas del Partido Socialista y sus socios nos acusan a nosotros de ultras, ¿no? A mí me produce cierta sonrisa que ellos nos califiquen a nosotros de ultra mientras blanquean, por ejemplo, como bien has dicho, a sus socios, herederos de ETA, a los que intentaron dar un golpe de Estado y con los que se reúnen fuera de nuestras fronteras, ¿no? La única capacidad que tiene Bolaños y todo el gobierno del Partido Socialista y sus socios de Sumar de llamar a ultra a alguien es a ellos mismos, cuando se lo pueden decir ante un espejo, ¿no? La verdad que escuchar a Bolaños hablar del PP y la Constitución, que nosotros no la cumplimos, que no la respetamos, la verdad que suena a un mal chiste, ¿no? De esos que ahora también quieren, bueno, eso es la proposición de ley que debatimos esta semana con ese intento de eliminación del Código Penal del enaltecimiento a las víctimas del terrorismo o las injurias a la corona amparadas en una libertad de expresión que ellos es lo que argumentan, ¿no? Pues estos malos chistes que son los que bueno, pues tenemos que soportar en el Congreso de los Diputados, pues de verdad que eso es lo que deberían estar intentando controlar desde el gobierno, ¿no? Que no nos acusen a nosotros de ultra cuando ellos son los que son los más ultras que hay ahora mismo gestionando este país y los que están pisoteando la Constitución día tras día. Noelia, dos preguntas te hago. La primera, claro, cuando se habla del sector ultra que ha cogido y secuestrado, iba en una especie de carromato, Alberto Núñez Feijóo, le habéis asaltado, digo le habéis, porque me imagino que te señala a ti, porque señala permanentemente al sector Ayuso, parece que iba en una caravana, habéis llegado con unos caballos, lo habéis sacado, os lo habéis llevado, lo tenéis amordazado, atado ahí, no sé, que no llego a entender muy bien de qué habla este señor, o sea, no sé muy bien cómo a ellos se lo debe estar haciendo esto Junts y Bildu, deben pensar que todo el mundo secuestra a líderes políticos. ¿Hay algún tipo de división interna en el PP? Ningún tipo de división en el Partido Popular. Es lo que intentan hacer siempre desde el Partido Socialista, ¿no? Bueno, quizá para tapar, sí, sus divisiones internas, porque hay socialistas, es verdad que solo lo dicen, no lo manifiestan, pero hay socialistas en contra
de lo que está haciendo el gobierno de Sánchez y esa rendición absoluta del Partido Socialista a un fugado de la justicia, a los herederos de ETA, entregándoles el ayuntamiento de Pamplona y a sus socios también de Esquerra Republicana, y ya no hablemos de la rendición absoluta con los señores de Sumar, que ya son indistinguibles del Partido Socialista. Por lo tanto, ahí sí que hay una verdadera división. También hay una división dentro del propio gobierno. Vemos ministras criticar activamente el acuerdo con respecto al asilo en la Unión Europea y que el gobierno de España, o el Partido Socialista por lo menos, o el sector del Partido Socialista, refrenda. Sin embargo, la ministra de Infancia y Juventud, esa que no quiso intervenir cuando le formulé una pregunta relacionada con la juventud y el desempleo en nuestro país, cargó contra ese acuerdo. Por lo tanto, ahí es donde están verdaderamente las divisiones y las fricciones en el propio gobierno de España, dentro del Partido Socialista, y si piensan que van a intentar o van a conseguir algo, hablando de divisiones dentro del Partido Popular, intentando controlar primero el tipo de oposición que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Bueno, ese es el objetivo final, ¿no? O sea, yo creo que a ellos saben perfectamente lo que hay. Lo que quieren es que un discurso potente de país no triunfe. Claro, quieren una oposición plácida, tranquila, que no denuncie a diario lo que están haciendo, Exacto. que se calle y que sea cómplice. Y desde luego que esto no nos convierta a nosotros en ultra, todo lo contrario, nos convierte en los constitucionalistas más férreos que va a haber. Ellos no quieren una derecha, quieren una derecha con permiso suyo. Oye, de cara a lo que nos queda por vivir, que estrenamos año, etcétera, etcétera, danos un poquito de optimismo, un poquito de esperanza. ¿Tú crees que esto va a avanzar por buen camino, que el Tribunal de Justicia de la UE nos escucha, que se le consigue empezar a doblar la mano incluso a las instituciones políticas estas de la Unión Europea, que anda que no van al ralentí, parece una colección de barreiros? ¿Tú crees que podemos empezar a mirar con un poquito de optimismo la cosa? Yo hoy estoy preocupada por una cosa, y es que Pedro Sánchez en una entrevista ha dicho que no va a haber referéndum. Y ya sabemos O lo sea, que que hay pasa. referéndum seguro, ¿no? Lo que Vale. pasa cuando Pedro Sánchez dice que no va a haber algo, y es que efectivamente y finalmente sí ocurre. Lo vimos con la ley de amnistía, lo vimos con sus propios pactos, ¿no? Aquella frase que yo creo que ya está en la memoria de todos los españoles, en esa verdadera memoria democrática de todos los españoles, ¿no? Cuando dijo: yo no voy a pactar con Bildu, si quieres se lo repito 5 o 20 veces, no pactaré con Bildu, y le ha entregado la alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA, ¿no? Por lo tanto, estoy bastante preocupada, pero sí que yo creo que hay que ser optimistas, porque hay una amplia mayoría de la sociedad española que rechaza totalmente y frontalmente los pactos que está llevando a cabo el Partido Socialista, la rendición del Partido Socialista ante los que intentaron, insisto, dar un golpe de Estado en nuestro país, y sobre todo la rendición o el intento de rendición del conjunto del Estado de Derecho a los independentistas. Pero afortunadamente hay una sociedad que defiende la Constitución, sin paraguas ideológico de izquierdas, derechas, ricos, pobres, mujeres, hombres, es decir, una sociedad unida frente a lo que están haciendo, y eso invita al optimismo. Y por supuesto también nosotros seguiremos peleando para que esta ley de amnistía no entre en vigor en ningún caso, que esta ley de amnistía tenga todas las dificultades por delante. Ellos lo han intentado hacer por el procedimiento de urgencia, por la tramitación de urgencia. Hemos visto que van a habilitar plenos en enero precisamente para que esto sea lo más ágil y lo más rápido posible y conlleve el menor desgaste para el Partido Socialista, pero esto ya se llevará luego también al Senado, donde ya hemos aprobado esa modificación del reglamento para pedir los informes pertinentes con respecto a esta ley, y daremos la batalla en todas las instituciones, en la calle, que seguiremos también, por supuesto, en las calles manifestándonos contra este intento de vulneración del Estado de Derecho y de la ruptura de la igualdad de todos los españoles, y eso invita también, pues esa respuesta también ciudadana invita al optimismo. Noelia, pues la verdad que yo lo comparto, ¿eh? Yo no estoy pesimista del todo. Sé que esto va a ser duro, pero yo creo que sí que se le acabará la Pero vida con optimismo siempre. a este personaje, sí, sí. Noelia, que un beso muy fuerte y nada, nos seguiremos encontrando en estos objetivos. No te preocupes. Muy bien. Muchas Vale. gracias. Os veo. Feliz Navidad a todos. Lo mismo, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte. Luego. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, nos vamos corriendo, no es que sea un gran mensaje el que les vamos a dar, pero todas las subidas fiscales que vienen.